Hola a todos, ¿cómo están? Hola. Espero que estén muy bien y bienvenidos para un nuevo video en mi canal con Alice, mi hermana. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un maquillaje. Bueno, Alice me va a maquillar. Creo que nunca hemos hecho eso. No. Por lo general no me gusta cuando la gente me maquilla. Ahora solo tengo mi piel lista y mis cejas listas. Alice me va a hacer un maquillaje de los ojos usando una paleta de James Charles. This one. Wow. Y con eso se ve pues que se puede hacer algo muy interesante. No suelo usar muchos colores en los párpados, pero me gusta como... Vamos a ver algo diferente. Y en Instagram les pregunté, bueno, les puse un tag así para que me pregunten todo lo que quieran. Entonces en este video también vamos a estar contestando sus preguntas. Tout un programme. Yes. Allez, on est parti. Oh my god. En este video Alice me va a hacer este maquillaje. Yo no sé para nada qué me va a hacer, pero pues vamos. C'est mon choix personnel. Yo no sé si Alice se va a poder concentrar mientras hace el make-up y contestamos las preguntas al mismo tiempo, pero vamos a ver. J'ai jamais fait ça de ma vie. Hay una primera vez para todo. C'est agréable. Ok, la primera pregunta es: ¿para cuándo, Alice, tu canal de YouTube? Demain. Yo todavía tengo un trabajo. Entonces no tengo el tiempo de hacer un canal de YouTube. De hecho me preguntan ¿qué haces tú? ¿Qué estudias o qué trabajas? Estudio el management y commerce. Vas a entrar en una escuela de comercio. Sí. Poco el mismo estilo de lo que yo hice. También me han preguntado ¿cuántos años tienes? 23. 22 porque 23 en diciembre. Alice y yo tenemos 2 años y medio de diferencia. Y con Constance yo tengo 5 años de diferencia. Bouge pas. C'est sympa, tu t'es brossé les dents. Entonces Alice va a empezar una maestría porque ya veo que no puede dar tantos detalles mientras me está maquillando. Quoi? Bah si, si, je cherche une alternance. Pero también vas a empezar una maestría que va a durar 2 sí, años. 2 años. Y ya en 2 años tendrás tu máster. Parece una mariquita. ¿Una quoi? Una mariposa. Je sais pas si ce que je fais c'est bien, je suis sûre que c'est n'importe quoi. J'ai même pas suivi le tuto. De lo que puedo ver ahora está pues bonito, muy amarillo. Allez, pregúntame questions, please. ¿Cómo debe de comportarse un mexicano con una francesa al ligar? Alors, comme une française ou comme toutes les autres, bah je sais pas. Ok, merci. Tu la déranges pas si elle est occupée. Ouais. Ensuite, tu insistes pas. Si tu vois que c'est mort, t'insistes pas. Voilà. Ouais, ça c'est clair. Qu'est-ce qui fait fondre les femmes françaises? Après, il faut savoir que Bah, clairement la culture. Todas somos diferentes, pero lo que sí creo que es importante, sobre todo, no sé, para muchas chicas aquí, es ser culto, o sea, tener cultura general, ser inteligente. No es todo el físico, no. También creo que es importante alguien que nos enseña cosas. Sí, sí, un sí, mec sí. qui peut t'apprendre des trucs, Ah, sur qui tu peux t'inspirer. Sí. El humor también es muy importante. Siempre se han llevado bien. Oui. Sí. Oh J'étais pas prête. Oui, ça me donne trop bien. Yo creo que desde el principio yo me he llevado muy bien con mis 2 hermanas más chicas, pero mis 2 hermanas chicas entre ellas siempre ha sido como más conflictual. Sí. C'est joli hein, pour l'instant, enfin je vois que c'est plutôt bien parti. ¿Cuál ha sido su viaje favorito juntas? Ah oui, j'ai beaucoup aimé Lisbonne. Amsterdam aussi j'avais bien aimé, mais c'était il y a un petit peu longtemps maintenant. Yo creo que Lisboa. Ouais. Allez, después la pregunta. ¿Tu canción favorita en español? San Fermín. Vas-y. Chante. A Pamplona hemos de ir con una media. A Pamplona hemos de ir con una media y un calcetín. ¿Cuál es tu comida favorita? La vérité, je sais pas, hein, frère. Non, t'as pas un truc préféré à manger? Le poulet. El pollo. Mi comida favorita es la italiana. Pasta, pizza, risotto, helados. Sauf que je crois que les pizzas, ah non, c'est des pâtes. C'est si bon.
Super, make-up artist. Qu'est-ce que tu me fais là? Ready for Pride. ¿Les gusta el mismo tipo de música? Yo no escucho para nada rap francés, que creo que tú sí. escuchas un poco. A mí no me Sí. gusta para nada, pero de los demás creo que sí. ¿Quién es la más ordenada? Yo. Súper yo. A mí no me gusta por lo general cuando donde vivo es un mes porque no, o sea, no me gusta, no me siento bien. Y a Alice no le molesta para nada tener su cuarto o su casa como pues, desordenada. Non mais pas tout le temps, genre ça y a une passe tu vois, au bout d'un moment je pète un plomb quand même. Hein. Allez, el otro ojo. Alors, una pregunta interesante. ¿A qué edad es aceptado irse de la casa de los padres en Francia? Bah cuando te molesta de las padres. No, no sé, 18, 20. Pienso después del bac, del bachillerato, las estudios superiores están en las grandes ciudades. Cuando, por ejemplo, es una familia que vive en París, no creo que los papás van a pagar un apartamento Ah bah ça dépend en de París. combien, Ouais, voilà. Pero en las grandes ciudades, por lo general, los estudiantes hacen lo que quieran. Si se quieren ir a partir de los 18, ya que tengan sus bachilleratos, pues se van, ¿no? Pero por lo general sí es muy común cuando vivimos en ciudades más pequeñas, como por ejemplo es el caso aquí. La ciudad se llama Périgueux, pero no está tan grande, no hay muchas oportunidades de estudiar después de tus 18, entonces te vas a una ciudad más grande para estudiar. Y la verdad es que pues los jóvenes es lo que quieren, irse de la casa a los 18, los papás también es lo que quieren. Te cuento un poco mi experiencia en México, es que veo que hay muchas personas que no quieren irse de casa de los papás porque porque en casa de los papás pues tienen su confort. ¿En qué les gustaría tener hijos? No, sí, ¿por qué no? Pero estoy muy joven. Yo No muy joven, pero quiero un trabajo, quiero una casa con un jardín, quiero un perro antes de tener un hijo. Mais fais pas ça, j'aime pas quand tu fais ça. Prends un pinceau, les make-up artistes ils font pas ça. Ah bon? Yo todavía me considero muy joven para pensar en un bébé. Mais qué? Quoi? T'as fait quoi? Waouh, c'est vraiment louche ton truc. C'est vraiment louche. Qu'est-ce que tu nous fais? Moi j'aimais bien. Ah ok. Non mais si t'aimes bien, c'est bien. Vamos a poner paillettes en todo le make-up. Bon, clairement, vous verrez, j'ai pas du tout suivi le tuto. Hein. Ah, paillettes. You are ready for the gay pride. Achum. Ok, vamos a poner el máscara. Siempre recibo muchas preguntas acerca de la independencia. ¿Cómo es que son tan independientes desde tan jóvenes? Pues es un poco lo mismo. A partir de los 18 años lo que queremos es independizarse de los papás, poder tener un propio depa, como pues empezar a cocinar nosotros, a lavar nuestra ropa, como la vida real. Cuando podemos, como durante el verano, es muy común aquí, no sé en México cómo es, pero es muy común aquí buscar un trabajo de verano, un job d'été, decimos, y pues trabajar como, no sé, los 2 meses del verano, julio y agosto, que no hay clases ni nada, y ya tenemos un poco de dinero, un poco de ahorros, y pues cuando podamos, no sé, hacemos cosas así con este dinero, unos viajes, etc. Ahora voy a descubrir con un espejo a ver qué tal el maquillaje que me hizo Alice. Tan, 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 tan. Oh my god. Really? Si je peux te donner mon avis sincère. C'est pas blendé. Me pusiste en la ceja. Aquí hiciste una forma que aquí no. Non mais en vrai c'est stylé, enfin il y a une certaine technique plutôt impressionnante. Mais pas du tout. Oui, je pense que je peux devenir make-up artiste, hein, honnêtement. Voy a hacer un close-up para que vean el maquillaje antes de máscara. Bebida alcohólica favorita, Alice? Vino rojo. C'est vrai? Bah moi je bois pas trop d'alcool en vrai. Bah moi non plus. Mais le vin rouge t'aimes bien? Ok. So, vino... Bah je te la prends pas quand même. Si, oui, mais je pensais pas que c'était. Tu aurais répondu ça à cette question. Bah, honnêtement, je sais pas, l'alcool fort, je suis pas fan, à part le Jägerbomb peut-être. Mi bebida favorita es gin tonic. Non, mais si, après, moi je bois de tout, j'aime bien tout, mais vraiment, est-ce que je prends plaisir à boire non, pas vraiment. Bon, bah, t'es plus vin que alcool fort. ¿Tus hermanas tienen ganas de visitar México? Non. Si je devais y aller.
Ouais, cuéntanos. Eh bien, je devais y aller et j'ai pas été. La Covid, j'ai pas pu me déplacer quoi. Mais voilà, moi j'aime bien hein, avec Ya le mascara. tenemos el make-up listo. Bon, si. ¿Quién pelea más? Qui pue le plus? Non, qui se fight le plus, qui cherche plus le fight. Ah yo. C'est toi. Parce que je suis une justicière, messieurs, dames. A Alice no le gusta, bueno, a nadie, pero a Alice no le gusta la injusticia y le gusta decir realmente lo que piensa. Siempre se pelea con cosas que... Siempre. Que yo digo de que, ah no, qué hueva. Y ella va hasta el final de que, no. Se pelea, pues sí, pelea. C'est bon? Oui. Tintin! Moi je trouve ça stylé. And this is the final look. Bouge pour que je fasse le close-up juste moi. Eh ben voilà, c'était super, merci à tous et hasta pronto. Díganme qué opinan de este maquillaje. Yo sinceramente creo que es un buen maquillaje como para ir, o sea, a un festival o una Gay Pride o algo así. Yo creo que sí le falta un poco de blend. Pero pues muchas gracias por tu maquillaje. Yo creo que podría ser makeup artist. I know. Oh yeah. Espero que hemos contestado a sus preguntas. Si tienen más preguntas no duden en hacerlas en los comentarios y les contestaremos. Hasta pronto. Bye.